Miles de marineros han arriesgado sus vidas cuando intentaban cruzar por allí. Durante siglos fue la conexión más importante entre los océanos Pacífico y Atlántico, a pesar de los vientos, olas y icebergs. Te invitamos a conocer el Cabo de Hornos, el paso marítimo más peligroso de la Tierra, y averiguar si realmente es el punto más austral de América. En el extremo meridional del continente americano nos encontramos con el Cabo de Hornos. Se encuentra a más de 100 kilómetros al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego y pertenece a Chile. Si vemos más hacia el sur, nos encontramos con la Antártida, separada por unos 650 kilómetros. A diferencia de otros cabos emblemáticos, el de Hornos no está conectado con el resto del territorio continental, sino que es una isla. Por esta ruta marítima han cruzado las embarcaciones que rodearon el sur de América. Para comprender lo extremo de este entorno, podemos compararlo con otros continentes del hemisferio. El Cabo de las Agujas, en Sudáfrica, se ubica sobre el paralelo 34 sur. La isla Stewart, en Nueva Zelanda, sobre el 47. El Cabo de Hornos, en cambio, está en el paralelo 55, unos 2.000 kilómetros más al sur que el Cabo Africano. Para los navegantes se trata de un lugar único por sus condiciones climatológicas. Los fuertes vientos pueden alcanzar los 80 nudos, lo que equivale a casi 150 kilómetros por hora. Se generan enormes olas que pueden llegar a los 30 metros de altura. Además, según la época del año, es posible encontrar icebergs, lo que constituye un peligro adicional. Durante siglos, el Cabo de Hornos fue una de las principales rutas comerciales del mundo. Fue descubierto en 1616 por un barco neerlandés. En ese entonces permitió sumar una alternativa al Estrecho de Magallanes. Como su nombre lo indica, sus pasos son angostos, lo que aumentaba el riesgo para los barcos grandes. Hornos, en cambio, da inicio al pasaje de Drake, una amplia zona por la que se puede cruzar a pesar de las dificultades climáticas. Pero las complicaciones que pueden surgir son enormes. Tal es así que se estima que esta zona fue testigo de 800 naufragios y 10.000 muertos. Cape Horn, we're here. That famous rock toward which we've been struggling for more than 9 months and 16,000 miles. Within 5 minutes, and I do mean 5 minutes, a storm blows up out of the southwest which turns that whole ocean into an angry sea of winds, sheets of water, and deep valleys of churning mill races. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX fue una zona de gran tránsito marítimo. Decayó su importancia a partir de la inauguración del Canal de Panamá en 1914, lugar por el que actualmente se conectan los océanos Pacífico y Atlántico. Sin embargo, cuando llegaron los europeos, la región no estaba deshabitada. Existía un pueblo indígena, los yaganes, también conocidos como yámanas. Habitaban la zona comprendida desde el sur del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos, desde el año 4000 a.C. Se dedicaban a la recolección, caza y pesca. Recorrían los canales mediante canoas que fabricaban a partir de las cortezas de los árboles. Dentro de esas canoas se encendían pequeñas fogatas para protegerse del frío. Esto dio lugar a que siglos más tarde se denominara Tierra del Fuego a la isla más grande de la región. Los yaganes se protegían del frío con grasa de lobo marino. Si bien usaban algunos cueros, dejaban casi todo su cuerpo al descubierto. Nunca fueron un pueblo muy numeroso, pero la llegada de los europeos produjo una lenta caída. La explotación de las ballenas hizo que tuvieran a disposición cada vez menos alimentos. En el siglo XX ya eran muy pocos y se asentaron en la isla Navarino. Este pueblo hablaba su propio idioma, que fue muy estudiado por lingüistas por la cantidad de palabras identificadas. Además, según el libro Guinness de los Récords, esta lengua posee una palabra con una marca muy particular. Mamilapinatapai es considerada la palabra más concisa del mundo, según esa publicación.
Si bien es difícil de traducir, significa algo así como una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Desde 2003, sin embargo, hay solo una persona en el mundo que habla el idioma yagán. Se trata de Cristina Calderón, quien se crió con esa cultura y recién a los 9 años aprendió español. Varios de sus familiares fallecieron y desde que lo hiciera su hermana ya no tiene con quién comunicarse en su lengua materna. Cristina tiene 92 años y vive aún en Navarino. Cuando ella muera, con ella se irá también un idioma. De vuelta en la isla de Hornos, en la actualidad es controlada por la Armada de Chile. Allí vive un militar de ese país con su familia y el puesto rota una vez por año. Cuentan con una casa, capilla y, claro, un faro. Es posible visitar el lugar ya que regularmente llegan cruceros. Sin embargo, por más que uno lo contrate, no está asegurado el desembarque. Es que el tiempo es muy cambiante y a veces resulta imposible llegar a la isla. Como no hay un puerto, el barco permanece alejado y hay que llegar en pequeños botes. Para comprender la magnitud de este lugar, decidimos hablar con Sir Chandler, un bloguero de viajes quien tuvo la oportunidad de estar allí. Queríamos conocer su sensación de haber estado en un entorno tan extremo. La sensación es rara. La primera vez que estuve fue en un barco muy grande, entonces era como un lugar con viento. Ahora, la segunda, no. Hay que desembarqué en Cabo de Hornos, ahí sentí... encima venía una tormenta, es un lugar muy poderoso. También le preguntamos si en ese momento sentía la fuerza de la naturaleza y si se le pasaba por la cabeza que miles de personas habían perdido la vida allí intentando cruzar. Cuando yo estaba en un gomón llegando al Cabo de Hornos, te inspira respeto, ¿no? O sea, pensás en todas las personas que murieron ahí, todos los que pasaron y se encallaron o naufragaron, entonces... Las veces que yo estuve con el clima estaba difícil, pero yo me imagino que si el clima está bien, que no debe ser muy habitual, ya conocer todas las historias te obliga a tener respeto por el lugar. En la isla también hay un monumento con la silueta de un albatros. Se trata de un ave propia de la zona. La flora y la fauna han tenido un enorme desarrollo. Esto se debe a la riqueza del ecosistema marino en la región. Muchos animales se alimentan de las algas, lo que da lugar a una cadena que se ha visto fortalecida. En algunas de las islas, además, no se han introducido especies foráneas, como sucedió con los castores más al norte. Además, se han creado grandes zonas protegidas. Por ejemplo, en 2018, Chile creó el Parque Marino Islas Diego Ramírez Paso Drake. Cuenta con nada menos que 140.000 kilómetros cuadrados, una superficie más grande que la de toda Nicaragua. Se llama así porque incluye, justamente, a las Islas Diego Ramírez. Se trata de un grupo de pequeñas islas que están 100 kilómetros al suroeste de Hornos. Históricamente se ha considerado al Cabo de Hornos como el punto más austral de América. Sin embargo, el islote Águila, dentro de Diego Ramírez, está aún más al sur, también dentro de la placa continental sudamericana. El cruce del Cabo de Hornos es también un gran desafío para la navegación deportiva. Los chicos lo están dando todo y se nota que estamos felices de estar acá. Fueron unos días muy duros en el Pacífico Sur, mucho frío, mucho viento y bueno, es una alegría estar aquí. Sabemos que este punto solo se puede poner mejor. Así que todos contentos de que hoy estemos cruzando el Cabo de Hornos. Es un lugar muy especial para quienes buscan hacer una circunnavegación a todo el planeta. Speechless. 3 times. It's for me beautiful moment in my sailing career. Thank you, Mom, Dad. Poder completar esta travesía es uno de los retos máximos para los navegantes. ¿Te animarías a embarcarte rumbo al Cabo de Hornos? Déjanos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que te unas como miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a que hagamos más y mejores videos. También podrás disfrutar de contenidos exclusivos.